La presentación se divide en 3 capítulos. El primero se centra en el lugar. En el segundo capítulo damos respuesta a la problemática encontrada. Y finalmente en el tercer capítulo nos centraremos en el edificio. El lugar. El barrio de San Benito, los 3 problemas principales, las curtiembres en Colombia y el proceso de curtido. Fue en la ciudad de Bogotá, recorriendo la cuenca del río Tunjuelo, que nos encontramos con una zona muy particular. En medio de una localidad de barrios residenciales en su mayoría, se resaltaba un barrio catalogado como industria de alto impacto, colindando directamente con el río, situado entre una gran zona de canteras y el Parque El Tunal, parque de escala metropolitana, epicentro de actividades de esparcimiento y recreación de los habitantes del sur de Bogotá, recibiendo los fines de semana hasta 50.000 personas de todas las edades, sector que figura como una de las zonas problema identificadas por el distrito, catalogado por la Secretaría de Ambiente Distrital como zona roja de amenaza por inundación, con una gran concentración de amenazas por fuentes tecnológicas e identificado como sitio crítico dentro de la ciudad, destacándose también por hacer parte de la UPZ con menor cantidad de espacio público de Bogotá, lo que nos llamó la atención. Fue así que nos acercamos a San Benito, uno de los lugares más problemáticos de la capital, debido a sus altos niveles de contaminación ambiental y a su vez conocido por su tradición en el trabajo del cuero. Y dentro del barrio, esto fue lo que encontramos. Un sector completamente dividido, donde la mitad era vivienda y la otra mitad eran industrias acomodadas dentro de viviendas, las cuales era evidente eran la principal fuente de contaminación dentro del barrio. Había un río que atravesaba el barrio, muy contaminado, y sus calles estaban completamente ocupadas por los trabajadores de las fábricas de cuero. Tratando de entender un poco mejor el lugar, nos dimos cuenta que era un sector con múltiples problemas, que resumimos en 3 principalmente. El primero relacionado con el río, la distribución del proceso y el principal, las condiciones de los trabajadores. El río Tunjuelo. El río Tunjuelo es el principal abastecimiento de agua del sur de la ciudad, siendo su cuenca la segunda más importante después del río Bogotá. Nace en el páramo de Sumapaz y recorre 53 kilómetros antes de desembocar en el río Bogotá. Su recorrido ha sido afectado y modificado, primero en su parte más alta, por las grandes zonas de cultivo, luego por el relleno sanitario de Doña Juana, la zona de explotación minera y finalmente el problema más crítico, la contaminación tóxica en el sector de las curtiembres de San Benito, para luego recibir los afluentes de algunas canteras y continuar así su recorrido con sus aguas contaminadas, lo que ha llevado a que el río tenga un nivel muy por encima de lo normal, causando algunas veces grandes inundaciones en los barrios aledaños, problema que se ha reflejado a lo largo de toda la cuenca. La creación de un muro de aproximadamente 4 metros de alto fue la única solución dada este problema en San Benito, desconectando completamente la zona con lo que pasa al otro lado del río, lo que además convirtió esta vía que atraviesa el barrio en la calle trasera del sector, un espacio abandonado e inseguro. Por otro lado está la contaminación del río, que ha pasado de ser un problema local a convertirse en un problema a escala metropolitana y hasta nacional. Más del 60% de la contaminación es producida por los desechos que arrojan las curtiembres, en su mayoría líquidos altamente contaminantes, insolubles y no biodegradables. El segundo gran problema que identificamos es la distribución del proceso que se da dentro del barrio. Para explicar eso resumimos las curtiembres por tamaño en 3 tipos. Las pequeñas o tipo A, donde se hace solo la parte básica del proceso. Medianas o tipo B, donde se realiza hasta la mitad. Y tipo C, que corresponden a las más grandes, donde se lleva a cabo el proceso en su totalidad. Finalmente, esto da como resultado un desorden de usos y restringe la eficiencia del curtido. Y el tercer problema, sin duda el más importante y en el que quisimos enfocarnos, fueron las condiciones precarias, deficientes e insalubres de los trabajadores dentro de las fábricas. Pese a que es un proceso donde se manipulan materiales altamente tóxicos y que generan olores,
los trabajadores no cuentan con ningún tipo de protección. Además de esto, la arquitectura actual no facilita las condiciones dentro de las fábricas. Asimismo, la falta de capacitación de los trabajadores es un tema crítico. Y entendiendo un poco más la elaboración y el tratamiento del cuero a través de la historia, encontramos que era uno de los procesos más antiguos de la humanidad. Y desde sus inicios ha sido un proceso que ha evolucionado poco, manteniéndose como un proceso muy artesanal, con condiciones de trabajo difíciles y relegado a la periferia de las ciudades, donde los trabajadores padecen sus condiciones precarias en diferentes partes del mundo. Pero ¿qué importancia económica y comercial tiene este sector de la industria para el país? Pese a todas estas dificultades, San Benito es un sector clave de la economía colombiana. Actualmente existen alrededor de 500 curtiembres en el barrio, más del 70% del total nacional, cubriendo así el 52% de la demanda de todo el país. El 30% de la producción es destinada a exportaciones a diferentes partes del mundo, aportando más de 100 millones de dólares anualmente. Y este cuero es utilizado por reconocidas marcas de calzado y productos de cuero, como lo son Louis Vuitton a nivel internacional y Tiano Nibosi a nivel nacional. Pese a esto, las exportaciones se han visto reducidas en el último tiempo, debido a restricciones del gobierno hacia la comercialización y exportación de productos que no cumplan con los controles ambientales y legales en el manejo de sus fábricas, lo que ha significado un problema grande para los curtidores de San Benito. El proceso de curtido se divide principalmente en 17 etapas. Después de la llegada y el almacenamiento de las pieles saladas para evitar su descomposición, la primera etapa es la de recorte, donde las pieles secas y en algunos casos húmedas son despojadas de los pequeños retazos que quedan en sus bordes después de la salida del matadero. Después está la etapa de remojo, donde las pieles se sumergen en agua por varios días para hacerlas recuperar su humedad y retirar así la mayor parte de la sal. Luego viene la etapa de descarne, donde se les quita a las pieles una capa de carnaza que les queda en la parte interior en el proceso de ser despojadas del animal. Vienen así los pasos 4, 5 y 6 del proceso. Primero y segundo lavado con detergente y enjuague, donde las pieles son despojadas de toda la suciedad que puedan tener en un lavado dentro de grandes bombos o barriles de madera giratorios durante varias horas. Así llegamos a los pasos 7, 8 y 9, el precurtido, curtido y centrifugado. Quizás las etapas más importantes del proceso, no solo porque son en gran medida las que les dan las características al cuero terminado, sino también porque son las más contaminantes de todo el proceso. Viene así el secado. En las curtiembres de mayor tamaño se lleva a cabo en un gran horno a gas, donde se meten las pieles durante un tiempo corto. De aquí se pasa a la etapa de limpieza, que consiste en retirar del cuero seco unos pequeños residuos como acerrín al que le llaman viruta. Después viene la etapa de teñido, que se da de manera completamente artesanal y que requiere de largo tiempo debido a la necesidad de darle varias capas de pintura a cada cuero. Luego viene la etapa de secado y estirado, donde las pieles son primero colgadas para luego ser introducidas en una máquina a gas que les devuelve la flexibilidad después del secado. Y por último están los procesos de planchado, cardado y rasado, procesos opcionales que hacen parte del trabajo de manufactura final y que le dan las características finales al cuero terminado.